Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre los estados de excepción en Colombia. El estado de excepción no es nuevo. Recordemos el estado de sitio de hace algunas décadas y su inclusión dentro de la Constitución de 1886, que hacía referencia a esos momentos de amenaza de la integridad de la República y que luego con nuestra Carta Política vigente, que es la de 1991, presenciamos en varias ocasiones, como por ejemplo en el 92 con 2 estados de emergencia y 2 de conmoción interior, luego en el 94 con un estado de conmoción interior y luego uno de emergencia, en el 95, 2 de conmoción interior, en el 97, 1 de emergencia económica y en el 2008, los estados de conmoción interior y luego el de emergencia social hasta el 7 de enero del 2019, un periodo en el que vivimos bajo 2 estados de excepción simultáneas. Así, vemos que el constituyente del 91 decidió incorporar este derecho de excepción bajo la tipificación de 3 situaciones específicas que se deberán valorar conjuntamente con las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de la nación, siendo los 3 institutos de excepción contemplados en la Constitución del 91 la guerra exterior, o sea, el conflicto armado internacional, la conmoción interior con la perturbación grave del orden público y la emergencia económica, social o ecológica. Para determinar el estado de excepción se deben revisar que exista una anomalía grave que genere o que avecine una crisis, y para ello nos vamos a remitir principalmente a 4 principios. El principio de taxatividad de las circunstancias extraordinarias, o sea, de la alteración de la normalidad de los que nos habla los escenarios anteriormente mencionados. El principio de formalidad, que nos dice que el ingreso a la normalidad y su superación se producen en virtud de un decreto suscrito por el presidente y los ministros, que tiene como propósito, como finalidad, notificar a la población del ingreso a esa normalidad, expresar la verificación de un hecho habilitante a ese estado de excepción y en cuya virtud el presidente podrá expedir esos decretos legislativos y restringir algunos derechos, poner en acción los controles políticos y jurídicos sobre la actuación del gobierno. Más adelante vamos a hablar sobre esos controles porque, como hemos visto, ya los decretos presidenciales han generado un debate en la comunidad jurídica. Volviendo. El principio de proporcionalidad, que es el uso de los poderes excepcionales que debe comportar un mínimo de sacrificio posible, compatible con la situación extraordinaria y la necesidad de conjurarla dentro del régimen constitucional ordinario. Por consiguiente, en la medida de lo posible frente a cada situación en concreto, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. No se va a interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público. El ejercicio de las facultades será solo el necesario para enfrentar eficazmente la normalidad. Los decretos legislativos deben guardar relación estricta de causalidad con la anormalidad y su resolución. Las medidas deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Su duración debe estar establecido temporalmente, pues por el decreto que lo define, y el presidente y los ministros van a responder por los abusos que cometan durante el uso de esas facultades excepcionales. Y el principio democrático, donde la técnica de legitimidad democrática se invierte, pero ojo, se conserva. Entonces, las medidas primero se expiden bajo la forma de decretos y esta se reconstituye con posterioridad con ocasión del control constitucional por parte de la Corte Constitucional y político por parte del Congreso. Ahora, como los estados de excepción no son un pase libre al autoritarismo ni un comodín para modificar libremente las condiciones dentro del estado sin un fundamento legal y fáctico congruente con la crisis declarada, existen controles a estos estados de excepción y a las medidas que se adopten en virtud de ellos, y se va a dividir, como ya lo adivinaron, en 2 ejes: el control político y el control judicial. Los estados de excepción no interrumpen el funcionamiento del Congreso, el cual conserva la plenitud de sus atribuciones constitucionales y puede en cualquier época reformar o derogar los decretos legislativos.
En caso de guerra exterior, la reforma o derogación de los decretos legislativos requieren del voto favorable de 2/3 de los miembros de una y otra cámara. Dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria o la prórroga del estado de conmoción, el Congreso se va a reunir por derecho propio y entre otros propósitos a fin de examinar el informe motivado que habrá de presentar el presidente sobre las razones que determinarán la declaración. Tratándose del estado de emergencia, el Congreso examinará el informe motivado presentado por el gobierno y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y la oportunidad de las medidas adoptadas. Dentro del año siguiente a la declaratoria de emergencia, el Congreso podrá derogar, modificar o adicionar los decretos dictados, inclusive en las materias que son ordinariamente de iniciativa del gobierno. Respecto al control judicial, el gobierno debe enviar a la Corte Constitucional los decretos que dicten sus facultades excepcionales el día siguiente a su expedición para que ésta decida sobre su constitucionalidad, que repito, el estado de excepción no faculta pasar por alto lo estipulado en nuestra Carta Magna. Además del control formal referido a la concurrencia de ciertos requisitos que exige la Constitución, como la exigencia de la motivación, la firma del presidente y los ministros, el periodo de duración de esta excepción. En otras palabras, eso se traduce a que contenga los mínimos exigidos. El control material se ocupa de establecer la existencia real de las circunstancias y hechos que sustentan la respectiva declaratoria del estado de excepción, cualquiera que éste sea, y las razones que apoyan el control material son: en un Estado de Derecho no existen poderes absolutos, que la Constitución atribuye a la Corte Constitucional su control constitucional y guarda la primacía de la Constitución como norma de normas, entre otros. Frente al control constitucional de los decretos dictados en desarrollo de los estados de excepción, la Corte realiza un examen de constitucionalidad integral de los decretos legislativos decretados por el presidente, confrontando cada decreto con el universo de las normas constitucionales. Entre otros aspectos, el examen de constitucionalidad se ocupa de verificar, en primer término, la relación de causalidad y conexidad de la medida con la situación específica que hubiera determinado el estado de excepción. La relación debe ser directa y específica. En segundo término, se toma en consideración la proporcionalidad de las medidas con referencia a la gravedad de los hechos. Sin embargo, la justificación principal del control de constitucionalidad está dado por la protección de los derechos frente a la expansión de los poderes presidenciales y al uso que se haga de los mismos. A este respecto, la ley estatutaria sobre los estados de excepción con base en los tratados internacionales suscritos por Colombia distingue entre los derechos que son intangibles y por tanto inafectables durante los estados de excepción y los que no lo son y que por consiguiente podrían llegar a ser restringidos durante un estado de excepción. Nosotros hemos visto algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional en medio del estado de excepción declarado por el COVID-19 que nos hacen evaluar si son o no son constitucionales y si tienen o no cabida dentro del espectro que habilita la naturaleza de la emergencia. Hemos encontrado algunas discrepancias y nos gustaría que las discutiéramos, así que en los comentarios escríbanos su postura jurídica sobre este particular. Para cerrar, extiendo un llamado a la solidaridad y la prudencia. Estamos en una sociedad muy desigual y muy informal, lo que hace que sea inevitable que nos afecte a todos en temas de economía. Por falta de posibilidad de percibir ingresos en este momento por el aislamiento preventivo obligatorio y por la falta de cultura de ahorro que hace que no estemos preparados para afrontar una emergencia como esta. Pero también el problema es la mentalidad de ser vivos y pensar que somos muy avispados por burlar la medida o buscarle el quiebre a la norma. Pero a la larga no es el agente de policía el afectado porque usted salga, sino usted y sus seres queridos, porque se pone en riesgo y los pone en riesgo.
Así que ayudemos en la medida de lo posible. Si sabemos que hay un vecino o alguien de nuestra comunidad que necesite un mercado, que necesite, o ni siquiera dar un mercado, dele una ayuda, es decir, una libra de algo, o sea, entre todos nos podemos ayudar. Y finalmente es mantener la calma, ¿vale? Entonces ya saben que nos pueden dejar todos sus comentarios y sus sugerencias para los videos.